Muy bien, seguimos conversando en este living ciudadano, en esta comunidad del pensamiento. El día después, análisis del lado y lado. Y invitamos ahora a Iván Poduje, arquitecto también, para hablar de esto. Arquitecto que también ha sido a las redes sociales. Tu cuenta de Twitter es una de las que más se mueve también día a día. Bienvenido. Se mueve. Muchas gracias, Freddy, por invitarme. Sí, se mueve. Ya, tú eras de las personas llamadas de, no sé si llamarte de centro derecha, estás más cercano a Amarillo, estuviste también en ese pensamiento Amarillos por Chile, pero a la diferencia de Amarillos por Chile, estabas también en contra de este proyecto, además del anterior, también de este, ¿no? ¿Con qué sensación te quedaste cuando viste este resultado de casi 12 puntos de diferencia? Yo creo que era lo que se esperaba. Yo consideré siempre que la Constitución había cumplido un ciclo como tema y que la población estaba agotada del tema y que había dado un rechazo ya contundente y que la derecha, Chile Vamos, lo inició sin preguntarle a nadie y creo que eso fue fatal. Y lo que hemos visto ahora es la confirmación de que nunca se debe haber hecho eso. Oye, Iván, como opositor que eres al gobierno, ¿cómo crees tú que queda entonces hoy día la arquitectura política de la oposición? Desde republicanos hasta demócratas y amarillos. Yo creo que queda bastante dispersa, ¿cierto? Porque ellos claramente tuvieron un foco en estos tiempos, ya más de un año y medio, que fue la Constitución. Se olvidaron de hacer oposición hacia las políticas sociales, que era lo que se esperaba. Yo creo que se olvidaron de las urgencias que tienen las personas. El país está en varias crisis en paralelo y siempre consideré que eso había sido un error grave. Por lo tanto, ahora lo que se espera es que esta oposición se deje de hacer, digamos, recriminaciones mutuas y trate de hacer una alianza en algunos temas para sacar adelante políticas públicas que están muy atrasadas. Sí, hay una especie de coincidencia, o al menos se han planteado varios análisis al respecto, de que esta fue una farra de republicanos y que podría incluso costarle una carrera presidencial a su gran líder, ¿no? A Jason Tenocast. ¿Tú lo piensas así? Sobre todo por estas declaraciones que hizo Luis Silva, que fue vocero, ¿no?, de los republicanos en este Consejo Constitucional. Por ejemplo, esta mañana señaló que las ideas del Partido Republicano gozan de buena salud. No se ha visto una autocrítica. E incluso el mismo Kast cambió su discurso desde la noche de la derrota al día de hoy, ¿no?, diciendo también en este mismo sentido, parece que esta fue la minuta, ¿no?, que aquí las ideas de republicanos no fueron derrotadas. Yo creo que es una discusión totalmente irrelevante para la opinión pública. Es bastante evidente que fue una derrota contundente. Ellos fueron la voz y el rostro, y particularmente Silva se paseó por todo Chile hablando de las maravillas de la Constitución y creo que cometió muchos errores como vocero y bueno, ahora que diga eso yo creo que es totalmente irrelevante para el debate nacional. Sí, o sea, te digo, yo siento que es irrelevante porque no queda nada para las próximas elecciones, ¿no? Menos de un año vamos a estar eligiendo alcaldías, gobernadores regionales, y ya comienza la carrera presidencial sin duda, ¿no?, a partir de marzo, si es que ya no comenzó, sobre todo con nombres en la derecha potentes como el mismo Kast, que señala que algún dice que fracasó. Esto es lo que te decía yo, ¿no? Nuestra idea salió fortalecida. Ya hay un discurso que está bajando el Partido Republicano respecto también de lo que es la figura de Evelyn Matei, ¿no? Yo creo que hoy día lo que ha quedado bastante claro para todos, y con esto incluyo también al gobierno, es que la población está agotada de esta discusión constituyente, que quiere respuestas más concretas, que quiere políticas sociales más concretas, y sobre eso no se ha hablado nada porque la verdad es que la oposición, hay que decirlo, este año y medio estuvo en clave constituyente y todas estas urgencias que le aprietan el zapato a los chilenos hoy día, en vivienda, en salud, en educación, en seguridad, no hubo ninguna medida concreta, no hubo ninguna, yo diría, ni siquiera oposición constructiva, no nada, sino que todas las soluciones se pusieron en este saco constituyente, cosa que era claramente irreal y no era correcto, y por lo tanto, cayéndose esto, ahora lo que hay que hacer es hacer propuestas reales para poder resolver estos problemas, y yo espero que la oposición se dedique a eso y que deje esta pelea interna que no interesa a nadie, la verdad. Claro, sin duda que todo plebiscito, y además con la trascendencia que tuvieron estos dos últimos, polariza, por definición, ¿no? Sí, una vereda y otra. Sí. ¿Tú esperas entonces que terminadas estos plebiscitos, si se ceda de lado y lado, crees tú que haya ánimo de ceder? O sea, yo creo que no queda más camino, porque el mensaje de la población ha sido súper claro. Por segunda vez rechazan un intento constituyente. Creo que fue, como te dije, un grave error reflotarlo sin preguntarle a nadie.
fue un gravísimo error de Chile Vamos, después se sumó Republicano, pero ambos se olvidaron de las personas. Pues, Sí. y yo creo que eso al final del día les ha pasado la cuenta. Por lo tanto, si nosotros no vemos acá un esfuerzo decidido en aportar soluciones específicas, concretas, que se puedan implementar en plazos breves, va a haber un castigo electoral masivo a todos aquellos que sigan pegados en estas peleas que no les interesan a nadie más que ellos. Si tú crees, Iván, que hay una oportunidad para el sector también que también a ti te representa, el centro, centro-derecha, de diferenciarse realmente de la derecha más extrema. Te lo pregunto por estas declaraciones de la presidenta de Evópoli, de Gloria Hood, que descartó esta mañana, ¿no?, un pacto electoral con republicanos precisamente luego de todo esto que ocurrió. Pero claro, lo que pasa es que sí, puede ser, pero ¿un pacto electoral para hacer qué? Freddy, dice que el problema es lo siguiente. ¿Cuál es la propuesta que tienen ellos para reducir el déficit de vivienda? ¿Cuál es la propuesta que tienen para mejorar la educación? Te insisto en esto porque lo que nosotros vimos, yo hice una campaña en ningún partido, fue una campaña más bien, no quiero decir ciudadana, pero con redes sociales, youtubers, y hice mucho terreno, y la gente decía que no, primero no entendía nada, y segundo que estaba harta. Y estaba harta que le hablaran en esta clave y que no le respondieran sus temas. Entonces este pacto electoral que dice la jefa de Evópoli Hood, ¿es en base a qué? ¿A una elección? ¿Otra elección más? Y otra más, es como un día de la marmota, te das cuenta que pasamos de una elección a otra y ¿dónde están los resultados? Po? Si nosotros tenemos que resolver hoy día problemas muy específicos, entonces a mí me gustaría que este pacto fuera en función de, por ejemplo... Compa, ella dice en esta entrevista que tienen proyectos distintos, muy distintos políticamente con republicanos, dice Gloria Hood. Yo no sé Y que cuál es el nunca han proyecto. estado dispuestas a Yo pactos no sé cuál es el electorales. proyecto de Evópoli, porque vi al senador Kast votando y junto con vulnerar la ley, porque llamaba a votar por su opción, dijo que si votaban a favor iba a subir el empleo. O sea, un nivel de demagogia... ¿Te refieres a Felipe Kast? Al senador Felipe Kast. O sea, un nivel de demagogia que es irresponsable, que es inoportuno, cuando los chilenos están esperando medidas que de verdad empujan el empleo, que nunca fuera Constitución. Entonces yo creo que lo que se ha demostrado hoy día es que todos estos cantos de sirena, todas estas ventas de humo han rebotado y que Felipe Kast, que digamos era uno de los guaripolas de esto, de que la Constitución iba a resolver todos los problemas, bueno, ha demostrado que eso no es así. Entonces, ¿cuál es la propuesta concreta del senador Kast? Por ejemplo, la Araucanía, para la situación complejísima que hay en materia de seguridad o de empleo. Y en el tema mío de vivienda, ¿cuál es la propuesta? Yo no he escuchado ninguna propuesta de estos señores para reducir la burocracia, para aumentar la cantidad de viviendas que se entregan. Sí. Sí, lo que hablábamos recién con Fernando Iván es que, claro, la ciudadanía está esperando respuestas concretas. Sí, pues. Obvio, y hay un enojo de todo esto. Lógico. Está esperando respuestas en seguridad, está esperando respuestas en vivienda, como tú dices, en salud, educación, etcétera. Pero si no se llegan los acuerdos, ¿qué está esperando esa ciudadanía? Si esta palabra ceder, que es tan ancha que lo decíamos recién, realmente no cuaja, esa ciudadanía se va a volver a enojar. Y ese es el peligro para nuestra sociedad, además, ¿no? Es muy grave porque cuando tienes elecciones donde ha perdido, por una parte la primera constitución fue liderada de la izquierda, esta segunda constitución de la derecha, bueno, ¿quién queda? Ahora el gobierno tiene, sin necesidad de pasar por el Parlamento, herramientas potentes para acelerar la construcción de hospitales, para acelerar la construcción de escuelas, para acelerar la construcción de vivienda. El ministro Montes tiene que salir de ese marasmo en que está por el tema de convenio. Quizás a lo mejor él no es la persona, pero tienen que poner una persona que se dedique 100% a resolver ese asunto. Y lo mismo en el plan Calles sin Violencia, que ha tenido varios tropiezos. Entonces, yo creo que el gobierno no necesita un acuerdo en el Parlamento para avanzar en sus temas de agenda. Y claro, lo que uno le gustaría es que la oposición se oriente a esa idea de concretar acciones que resuelvan estos problemas. Ojalá, Iván, que los que están a cargo de esto, oposición, gobierno, en fin, entiendan que los procesos sociales no se cierran por decreto. No se cierran con un titular o con un punto de prensa. Se cierran precisamente de la manera social que espera la gente y con la política enaltecida que espera la gente. Sí, pues. Es decir, ya, esto vamos a hacer en pensiones, ustedes ceden acá, nosotros cedemos acá. Esto vamos a hacer en seguridad, Si no, esto no se va a cerrar porque ellos lo digan, porque tampoco se abrió porque ellos lo dijeron. Además, yo te diría que lo que está ocurriendo con la inseguridad, con las pensiones, con el problema de vivienda, con el problema en la educación, de esta famosa libertad de elegir cuando tienen los liceos, digamos, en mal estado o sin oferta, y está generando molestia.
Entonces, tú tienes que canalizar la molestia en soluciones, no en promesas. Y a mí me preocupa que nos pasemos los próximos 3 años o 2 años y medio discutiendo elección tras elección y pasemos de una elección tras otra y las personas no vean ninguna respuesta, porque eso se va a traducir en una molestia que puede terminar muy mal, Freddy. Como tú dices, esto no termina por decreto, termina cuando las personas sienten que sus problemas están teniendo un atisbo de solución concreta. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo no va a haber un acuerdo en pensiones ahora? Tiene que haber, y en viviendas tiene que haber, y en seguridad tiene que haber. Y yo creo que eso es lo que se espera de la clase política. Está muy dañada la clase política, acá no ganó nadie. Sí. Eso está claro. Hay algunos que... Y lo dicen los estudios al respecto, ¿no? Las encuestas al respecto. Todas las encuestas lo dicen. El divorcio entre la ciudadanía y sus representantes, ¿no? Y es un divorcio que tiene un origen concreto y real, que este desacople en el discurso y la demagogia que escuchamos, como en el senador Kast, y los dolores que tienen las personas, las angustias que están viendo, y que sienten que estos señores le venden humo. Y, a ver, este rechazo fue, o este en contra fue decir, no les creemos su humo nomás, pues. No les creemos, estamos hartos y queremos respuesta. Bueno, así como hay cuestionamiento, me imagino, en el sector, en la oposición, también lo hay en el gobierno. La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, señala que el presidente tiene que evaluar, ¿no?, si el gabinete puede cumplir con las expectativas de un nuevo aire para el gobierno. Yo estoy de acuerdo con la senadora. Creo que yo tengo una gran opinión del ministro Montes por lo que hizo en el Parlamento, por lo que hizo en materia de vivienda. Lo veo desgastado, lo veo muy presionado por este tema convenio. Y nosotros necesitamos una persona que se dedique 100% a sacar adelante el plan de emergencia habitacional. ¿Ya? 100%. Y yo estoy en contacto con las familias, están muy desesperadas por los atrasos. Por lo tanto, imagínate que en la reconstrucción de los incendios vemos atrasos en Punta Lavapié, en Santa Juana, dramático. Entonces, necesitamos una persona con energía y con dedicación exclusiva y empoderado por el presidente. Oye, Iván, me acuerdo que el senador Montes, entonces senador Montes, siempre estaba en las listas de presidenciables, siempre. Salía en alguna encuesta para allá, para acá, en fin. Y lo entrevistamos nosotros acá poco antes de las elecciones que dieron por ganador a Gabriel Boric. No me acuerdo si en la primera o la segunda vuelta. Entonces, un poquito antes de la primera vuelta tenía que haber sido, porque vino a decir acá, a dejar en claro que él no quería ser candidato a nada porque ya estaba aburrido ya. Que ya quería retirarse, que había estado en la más alta magistratura del Senado, que ya había sido diputado, senador, en fin, y que ya era el momento ya de dedicarse a cerrar su ciclo, ¿no?, de político. Y mira lo que está ahora. Es muy lamentable. En el medio lío que está metido, además, por todo esto de los casos convenios, en fin, ¿no? y también dentro de las problemáticas del gobierno. Es muy lamentable, yo lo lamento por él, porque lo conozco. Pero la política tiene eso, que tú no puedes, obviamente, controlar todo lo que ocurre en un ministerio. Esto salió de control y lo principal acá son las personas, las familias sin casa, y el ministro, si considera que no está capacitado por todos los problemas que tiene para darle la velocidad que esto requiere, tiene que dar un paso al costado. Y yo diría que lo mismo en obras públicas. La ministra López tiene una ejecución del 45% en un ministerio que es clave. O sea, tú no puedes tener un ministerio como obras públicas que a diciembre se ha gastado la mitad de la plata, cuando tenemos que hacer caletas pesqueras, pavimento, escuelas. ¿Ha gastado la mitad del presupuesto? 48-50%. ¿Ahora? A diciembre. ¿Y qué significa eso en términos concretos para un ministerio de obras públicas? Significa que va a tener que devolver el 50% restante o gastarse a la tonta y a locas. ¿Y por qué se llega a eso cuando sabemos bien que la economía precisamente se reactiva cuando el Estado está invirtiendo y es parte de un Porque hay una burocracia, ¿no? Y hay una burocracia que es verdad, interna, y el presidente ahí puede hacer a través de 3 decretos, reducir esa burocracia para echar adelante las obras. Y porque lamentablemente la ministra López, que tenía una experiencia ejecutiva que venía de las sanitarias, no le puso la suficiente energía a empujar las obras. Y tú, para ser un buen ministro de Obras Públicas, como lo fue el presidente Lago en algún momento, tú tienes que empujar, sacar adelante proyectos, reactivar las economías regionales. Ya, pero en esa época se caían los puentes, hoy hay que votarlo. No, se cayó uno. No. Por eso te digo, de repente... Se cayó uno que... en los comillas, digamos. Pero por eso te digo que de repente, claro, uno dice ya, la permisología le pusieron, ¿no?, a la burocracia, pero por otro lado, cuando no hay buen control, se terminan construyendo edificios arriba de las dunas. Pues. Es que tenemos los dos extremos. Vamos a tener que terminar pagando todos nosotros. Tenemos los dos extremos, pero en el caso de las obras públicas, hoy día tiene un problema concreto con los monumentos, que no vale la pena hoy día, pero tú no puedes tener un hospital como el de la Unión paralizado 3 años porque encontraron puntas de flecha. Tienes que sacar los hallazgos, pero tienes que sacarlo en 6 meses.
No puede estar 3 años paralizado el hospital. Y hoy día tenemos un problema ahí, Freddy, que es un problema que además afecta a toda la cadena de la economía regional, porque en las regiones la inversión pública es muy importante. ¿A qué más ves desgastado el gabinete, ¿no? Aparte del rubro que a ti más te... Yo creo que el Ministerio de Transporte es totalmente irrelevante hoy día. Transantiago está subsidiado tanto, la mitad de la gente viaja gratis, por lo tanto ese ministerio creo que no tiene ninguna relevancia. El Ministerio de Desarrollo Social debería ser muy relevante para las políticas que tienen que ver con prevención de sobre todo infancia. Ahí me ha tocado ver atrasos importantes. Freddy, en el ex Sename, que todavía existe, tenemos mafias que vulneran los derechos de los niños de hace 3 gobiernos. Que depende del Ministerio de Justicia. Una parte, pero la otra depende, mejor niñez, del Ministerio de Desarrollo Social. Con el cambio de ley. Claro, pero lo que pasa es que yo sé positivamente que hay 400 o 200 y tantos funcionarios que están ingresando a mejor niñez de Sename sumariados, y hay una red ahí que los protege. Entonces, hay varios ministerios que necesitan un refresco. La ministra Toá también creo que le ha tocado muy duro, muy desgastada, pero ella no puede tener los exabruptos que ha tenido, necesita más cabeza fría para abordar la gran prioridad que hoy día es la seguridad. Ya. ¿Y qué te pareció también la ministra Vallejo dentro de la vocería? Yo creo que ella hace su papel bien. No creo que ya sea un problema hoy día. Tú sabes que los ministros voceros, Vidal, son como alambicados, tira la pelota al córner generalmente, ella ha aparecido menos, pero creo que en seguridad interior del Estado, por ejemplo, el subsecretario del delito no aparece nunca, que debería tener un rol fundamental en todo lo que es prevención. Prevención en barrios, prevención en escuelas, todo el drama que estamos viendo hoy día es una persona ausente completamente. Y creo que ese cargo también debe renovar. El presidente debe hacer un cambio de gabinete profundo y poner personas que se orienten 100% a la acción en los 2 años que le quedan. Acción, resultado. Ahora, sería un golpe importante, no sé si sacar a la ministra Toá, tú dices, más allá de lo que ha ocurrido, porque ha sido un puntal, creo yo, ¿no? Desde que ingresó al... Lo que pasa es que ella tiene un carrera político, le ha tocado muy duro, pero tú tienes que tener en materia de seguridad... Yo me refiero a la pérdida de control que tuvo con una concejala en Renca. Ya, uno podría decir que es un hecho esporádico, pero lo que se ve también cuando ocurrió, por ejemplo, ha habido varios puntos, unos atletas cubanos se perdieron, le dijo que podían estar de vacación. Claro, no, y siguió con mucho el decir que habían pagado un rescate, en fin. No, eso fue terrible. Eso fue un error importante. Entonces tú necesitas una persona de cabeza fría, ya, que pueda ejecutar, que en algún momento se tuvo, digamos. No quiero volver a insulsa, ponerme nostálgico. Ya, oye, Iván, en el fondo entonces, ¿cuál crees tú que deberán ser las grandes reflexiones que deja estas 2 elecciones últimas, digamos? ¿Y cómo ves tú lo que va quedando en estos 2 años del gobierno también? Yo creo que si el presidente insiste en las reformas, llamémoslo estructurales, que son reformas institucionales o tributarias, de larga discusión en el Congreso, tediosas, se va a desfondar. El presidente lo que tiene que hacer, y el gobierno y la oposición, es hacer un plan de acción orientado a resolver los problemas de la ciudadanía. Tú dices olvidárselo de sus grandes reformas estructurales. Sí. Eso es olvidarse del programa, entonces. No, porque es que ¿sabes lo que pasa, Freddy? Es que ahí hay un problema en la política que yo he descubierto ahora último, que todos los programas se basan en hacer siempre una reforma estructural. ¿Ya? Ya, tú puedes hacer 1, 2, pero en el día a día, lo que la gente está alegando hoy día es que no funciona el día a día. Pero todo gobierno quiere dejar su huella, si no va a ser un administrador de paso. Bueno, ¿y qué mejor huella que entregar 1 millón de viviendas o 300.000 viviendas? ¿Qué mejor huella que dejar la escuela? ¿Tú sabes que la presidenta Bachelet es recordada por sus jardines infantiles de la Junji? Claro, también por la gratuidad, pero también por los jardines infantiles. El aborto en 3 causales también. Pero la pensión solidaria que ella... Bueno, y Piñera con la PGU. Pero también tienen que tener realizaciones concretas porque hoy día el país está en crisis. Piñera es recordado por el cierre de Pinal Cordillera. Son cosas importantes. Son cosas simbólicas. Son golpes de timón y fuerza, digamos. Son cosas simbólicas, Freddy, pero hoy día lo que vemos son necesidades, lo que tú ves, de acciones más concretas, de acciones que resuelvan temas urgentes. En salud, bajar la lista de espera. O sea, si bajamos la lista de espera de 2 millones a 300.000 personas, si aceleramos la construcción de hospitales y construimos 60 CEFAM, ¿cómo no va a ser potente eso como legado? Quizás yo, porque soy arquitecto, tengo una desviación ahí, pero yo estoy seguro, porque lo converso con la gente,
La gente quiere tener su casa propia y no una casa chica. Ya. Oye, y por el otro lado, la oposición. ¿Cuál es el rol que tiene que tener estos últimos 2 años, crees? Constructiva en el sentido que luego de la ducha fría que se acaban de pegar, donde tenían también, fíjate, ellos que también cayeron en sus sueños refundacionales, bien curioso, se contagia. Y escuchaba a Cacha decía ahí, yo creo que tenía un punto, o sea, estaba la construcción de la izquierda con su proyecto, y si bien este no era tan radical, también tenía cosas que eran propias de la identidad. Entonces ellos están dolidos hoy día, y el dolor se tiene que pasar pronto, porque tienen que abocarse nuevamente a resolver temas. Ellos tienen un rol que jugar ahí, de oposición para que las metas se cumplan, de oposición para ayudar a los decretos que salgan, te fijas, para que el presupuesto se mueva más rápido, para que la ministra López se mueva más rápido, delivery. Freddy, para mí lo que viene estos 2 años es bienestar material para las personas, reducción de delitos, mejores entornos, mejores viviendas, mejores consultorios, menos inseguridad, pero no tanto por una cosa que pase por el Congreso, que es donde los gobiernos radican sus 2 años. Si el presidente se vuelve a volcar al Congreso y dedica toda su energía al Congreso, yo creo que estamos bien jodidos. Sí, porque además ahí republicano tiene un peso importante. Así Sí, lo dejó la última elección. Pero además el Congreso tiene un capital reputacional en el suelo, entre otras cosas, porque piensa que la ley de pensiones, ¿cuánto tiempo lleva discutiéndose? La ley de defensoría de las víctimas está hace 2 años, la metió Piñera. Ni una prioridad, nada, cero. Entonces tú ves que las leyes no avanzan, están en discusiones bizantinas, y por mientras las personas ven que los problemas siguen en Copiapó, en Arica, en Iquique, con la migración. Fíjate que llegaron al límite a decir que si aprobaba esta constitución iban a expulsar a los migrantes por decreto. La gente no les creyó porque obviamente eso requiere un plan serio, con cronograma, con plazos, con costos. Yo creo que eso es lo que se está buscando hoy día, ¿eh? Un realizador, una persona que concrete, no humo, no que prometa, que concrete. Y las reformas estructurales tienen el riesgo de ser más bien etéreas y no tener un efecto inmediato. Y la angustia que sienten hoy día los chilenos es muy grande, que sentimos. Sí. Por último, Iván, tú, lo decíamos, estuviste muy cerca de estar ahí junto con Amarillo, firmar Sí. por Amarillo, y finalmente no lo hiciste. No. Pero ¿cuál crees tú que es el rol que tiene que tener estos movimientos que surgieron a la luz de estos 2 procesos, como son Demócrata, ex DC básicamente, Jimena Rincón, Matías Walker, etcétera, y Amarillos por Chile? Yo creo que demócrata, escuchar al senador Rincón diciendo que básicamente es increíble, que este resultado era muy bueno porque se habían descartado las refundaciones cuando yo era parte del comando de la favor, o sea, ninguna autocrítica, cero, nada. Y en Amarillo yo lo veo muy, muy disminuido en cuanto a su idea fuerza, porque tú me dirías, ¿cuál es la idea fuerza de Amarillo? El consenso. Ya, el consenso está bien, pero el consenso tiene que ser para algo. ¿Para qué? Entonces yo cuando veo las políticas sociales que han hecho grande la República, el auge, el Chile Barrio, Sonrisa Mujer, me quedo con políticas también que tienen un efecto más inmediato, Freddy, de bienestar. ¿Ya? Chile Barrio fue eso, fue transformar sectores muy carenciados en barrios, fue muy potente lo que se hizo ahí. Y nosotros tenemos hoy día 500.000 de personas viviendo en campamentos, Freddy, y tenemos 400.000 familias hacinadas. A esas familias, el sueño de la casa propia es una reforma estructural. Fíjate que con este 56% prácticamente, ¿no? que sacó el en contra, volvieron muchos nostálgicos de la concertación. Sí. Diciendo, bueno, aquí está desde la DC hasta la izquierda, digamos, fue quienes permitieron esta unidad, ¿no? Tú sabes mucho. Ahora en la concertación no está el Partido Comunista, no está la izquierda más. Tú sabes mucho de música, sabes que los intentos por reflotar el grupo, salvo el caso de los Bunkers, que ha sido extraordinario, pero en general no funciona. Los Beach Boys, cuando se juntaron después con Mike Love, sí, el hermano Wilson, fueron... No, la concertación ya fue. ¿Ya? Tuvo su momento, Ya. tuvo su época. Entonces que sin Lago es como los Doors sin Morrison, que se Exacto. junten. O los Beatles sin McCartney, digamos. Es muy difícil que la concertación sin Elwin, sin Lago, sin Benninger, sin... Bueno, sí, la misma presidenta que en algún momento estuvo ahí antes de... Claro, porque hay varios que están en amarillo o están en demócratas, varios de esos. Sí, pero ahí están como los restos, digamos. No quiero ser despectivo porque los conozco y son amigos míos. ¿Ya?
pero no hay ningún líder ahí que tenga el peso político e intelectual que tuvieron Elwin, Benninger, Lago, Claro. no sé, etcétera. Todos los líderes que hubo, Almeida en su momento, el mismo Insulza en sus buenas épocas. Entonces creo que eso hoy día no existe y reflotar la concertación como para hacer como estos conciertos que hace Mike Love, así que todo un viejo, remake. así, que recorre Latinoamérica con una banda que ni siquiera son Claro. los Beach Boys, es un poco triste. Iván, a nombre del equipo, muchas gracias por haber venido a conversar este día. Encantado de venir Que acá, esté muy pues, bien. Freddy. A este Ley Muchas Ciudadano y a esta comunidad del pensamiento. Muchas gracias. Muy honrado de estar acá. Muchas gracias. Hacemos una pausa, nos vamos para la casa. Muchas gracias por la sintonía y también por ser parte de esta conversación ciudadana. Hasta la próxima. Chao, chao.